retraso, damos a palabra aos que queren intervir para ter a oportunidade de dialogar con Remedios. Un momentiño que traen agora o micro. Muchas gracias por la intervención, que me ha parecido muy interesante, sobre todo muy ilustrativa. Vamos a ver, yo tengo un par de preguntas. No sé si asististe a la sesión anterior, si has asistido a la sesión anterior, pregunté sobre el tema de los algoritmos. Se me dio una definición que más o menos no me dijo nada porque era la que yo conocía. Pero yo te preguntaría una definición de los algoritmos desde un punto de vista axiológico, creo que de los valores. O sea, la opinión que tú puedas tener respecto del uso, de la utilización, de para qué sirven los algoritmos desde un punto de vista, repito, axiológico, o sea, de los valores del individuo. Esa sería una cuestión. Y una segunda es a esa reflexión que hiciste de un modo incidental al tema del desprecio que se siente habitualmente por la filosofía o el arte, ¿no? Y esto me retrotrae a una conversación que tengo yo frecuentemente con personas que se dedican al mundo de la enseñanza, con el vacío, tremendo vacío que hay en los últimos tiempos, por lo que se me dice, en el estudiantado más joven sobre este tipo de materias, ¿no? Entonces, claro, para mí, que pertenezco pues, por cuestiones de edad a otra mentalidad completamente distinta, a otra ética en concreto a la que, en fin, un poco, digamos, arcaicamente se llamaba la ética del esfuerzo. Pues este tipo de cosas, sinceramente, quería proponértelo, digamos, como tema de discusión. Breve, evidentemente, por las razones de tiempo. En fin, desde un punto de vista antropológico, ¿qué opinas de todo esto? Gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho la pregunta porque y me interesa mucho ambas preguntas. En primer lugar, esa relación, bueno, esa definición de los algoritmos en relación a los valores, pienso que los algoritmos se han convertido en algo que contextualizamos en el ámbito de la tecnología y de la ciencia y que en ese ámbito científico-tecnológico se benefician de esa presuposición de neutralidad con la que hemos proyectado durante mucho tiempo la ciencia y la tecnología. Yo aquí he hablado muy bien de la ciencia, he criticado la tecnología, pero he puesto en un lugar importante la ciencia. Sin embargo, también debiera haber hecho mis matices respecto a la ciencia, puesto que la ciencia claramente también tiene sesgos, ciencia y tecnología. Pero parto de este asunto de que tenemos una predisposición positiva hacia todo aquello que venga del ámbito científico-tecnológico y a presuponerlo neutral, objetivo y, por tanto, justo. Y esto enlaza con la idea, con esa segunda parte, con ese vínculo de los valores, con esa importancia de los valores. Pienso que los algoritmos como herramienta responden a una serie de consignas, de instrucciones para generar unas respuestas, un resultado, una obra, de acuerdo a determinados propósitos y determinados valores de quien
programa claramente esos algoritmos, y cuando hablamos de formas más sofisticadas de inteligencia artificial, a veces presuponemos unos grados de autonomía que están por ver. Es verdad que son fascinantes. Estamos en un grupo en el CSIC, en un grupo de inteligencia artificial, y resultan de todos absolutamente fascinante el trabajo que se está haciendo con la inteligencia artificial, pero nunca podemos olvidar ese lugar previo que ocupan los humanos, los sujetos que programan y que en esa programación están proyectando objetivos y valores humanos que programan bajo fuerzas, por ejemplo, que tienen que ver con proyectos de investigación pública o con empresas que buscan una rentabilidad. Los valores difieren en tanto difieren esas personas, esos propósitos y esos valores previos a la configuración. Digamos que esos valores que tienen las personas y empresas que programan, a veces hay una orientación, una determinación clara, a veces ni siquiera hay una determinación intencionada, por ejemplo, a mantener determinados sesgos, sino que hay desconocimiento. Se hacen así, o sea, por ejemplo, cuando tenemos determinadas actividades domésticas y determinados sujetos a los que proponerlos, digamos que el programador automáticamente piensa, le va a interesar más lo doméstico a la mujer, la tecnología al hombre. Digamos, son sesgos que tienen los hombres y que proyectan sobre los algoritmos y sobre las máquinas. En ese sentido, a mí me parece que en tanto los algoritmos hablan de un nuevo paradigma que se está asentando y que está contribuyendo a crear el nuevo suelo social, un nuevo suelo social donde hemos normalizado que de muchas maneras habitamos en la tecnología, habitamos en las pantallas, nos relacionamos con los otros, realizamos gran parte de nuestro trabajo con los otros, realizamos distintas operaciones y relaciones con los otros. Esa normalización de un suelo social hecho de algoritmos es algo que no debe pasar por alto los sesgos que conlleva y, por tanto, los valores desde los que esos algoritmos son construidos. Y dicho esto, lo que estamos promoviendo desde el Instituto de Filosofía del CSIC, en el que hay un grupo de trabajo de ética aplicada, orientada a la inteligencia artificial, es la transversalización de la ética y del pensamiento, de distintas formas de pensamiento lento, pensamiento crítico, pero especialmente la ética, el dar un tiempo a la ética en la producción algorítmica y en la construcción algorítmica. Y ahí es donde yo creo que hay una mejora de mundo en esa aportación. Es una pregunta muy interesante, y como las preguntas interesantes que son, a mí me generan reflexiones más largas, y como yo sé que vamos mal de tiempo, pido disculpas por no profundizar en ella, pero bien que me gustaría poder hacerlo con más tiempo o aplazarlo para otro momento. Y en relación al desprecio por la filosofía y el arte y esa preocupación, yo creo que a veces se simplifica cuando se habla de la cultura del esfuerzo, porque para mí la cultura del esfuerzo, yo durante mucho tiempo he criticado la cultura del esfuerzo como una cultura que también se apoyaba en el dedicar tiempo, dedicar horas y aprender, una cultura que nos convertiría más en eruditos que en pensadores. Me refiero, ¿no? Schopenhauer decía que el erudito es el que asume la información, pero el que no la interioriza, y yo en ese sentido sí que tengo ese cierto sesgo o prejuicio que quiero compartir, pero sí que entiendo que compartimos un lugar común en la crítica a la cultura contemporánea y en la educación contemporánea, y en esa forma de denostar e infravalorar el lugar de la filosofía, el lugar del pensamiento, el lugar también del arte en sus formas creativas, en tanto puede ayudarnos a crear oportunidades para
extrañarnos, para pensar las cosas de otra manera, para recuperar el valor de lo material, para recuperar el valor de un hacer consentido, de un hacer cuidado, de un hacer mimado. Y no es baladí que mientras esto está pasando en lugares como España, que se quita tiempo a la filosofía y el arte, mientras se normaliza que todo el mundo tenga, desde muy pequeños, tengan tecnología, y que incluso ya cuando hablamos de pobreza y tecnología, antes, hace unas décadas, decíamos que la pobreza estaba relacionada con personas que no tenían acceso a la tecnología. Ahora los más pobres son los que dedican más tiempo, los que están enganchados más tiempo. Quiero decir que hay una nueva relación entre la pobreza y el tiempo que dedican personas que tienen menos recursos a estar conectados a las redes. Digo esto porque no es baladí que los hijos de los líderes de empresas tecnológicas de Silicon Valley estén en escuelas como la Waldorf Península de California, tengan prohibido en esas escuelas usar la tecnología cuando son niños. O sea, aquello que sus padres crean y sus padres promueven que use la sociedad en general está limitado porque sus hijos sí que dialogan, cooperan, trabajan de manera creativa, de manera crítica, trabajan con las manos, y esto yo creo que es el grandísimo ejemplo de lo que está aconteciendo en una sociedad en la que hemos caído en esa trampa de la normalización de la tecnología para todo y en la pérdida de esos lugares y saberes incómodos como son los que tienen que ver con el pensamiento y con los que hacen el mundo reflexivo y con los que también permiten hacer el mundo imaginativo. Y en ese sentido yo sí estoy muy de acuerdo con esa crisis, con esa necesaria transformación hacia otro lugar. Hola, buenos días. Si podéis hablar alto, por favor, es que tengo poca audición y me cuesta mucho escuchar. Buenos días. Gracias por su estimulante exposición. Al hilo de lo que ha expuesto ahora en relación con los algoritmos, quisiera saber cuál es su reflexión en torno al proceso de deshumanización de las interacciones humanas por la virtualización, al interactuar en el mundo digital, el metaverso, ¿no? Y también, la inteligencia artificial algorítmica, ¿no? Como ChatGPT, ¿no? Que es un fenómeno ahora de gran impacto también en el contexto educativo, especialmente en el contexto educativo. Yo no sé si usted ha visto una película visionaria titulada Her, pronombre en inglés femenino, no se la ha visto, porque trata básicamente de que el protagonista se enamora de un algoritmo femenino y establece una relación emotiva con ella, humana, casi humana, ¿no? Y hay al mismo tiempo un proceso de humanización del algoritmo y deshumanización del protagonista, ¿no? ¿Qué reflexión hace sobre esto? Sí, te agradezco también mucho la pregunta. De hecho, Her ha sido en Mediateca de Matadero, Madrid. Hemos hecho un ciclo sobre filosofía y cine y me pidieron seleccionar varias películas y una de ellas fue Her, justamente para poder reflexionar colectivamente en relación a las transformaciones de la inteligencia artificial, porque la ciencia ficción nos ha llevado a muchas idealizaciones de la inteligencia artificial casi siempre antropomorfizadas y en este caso me parecía mucho más interesante porque la inteligencia artificial viene esa formalización a través de las aplicaciones que vienen con voz, esa voz como punto de entrada, y Siri o las equivalentes a Siri son ejemplo de la manera en la que vamos a ir accediendo a la normalización de la inteligencia artificial. La pregunta por la deshumanización, claramente sí, está muy vinculada y hace poco he tenido oportunidad de reflexionar sobre una idea que trabajo en el bucle invisible que yo denomino calentamiento global, enfriamiento humano, y en la que profundizo en cómo
muchas de las ideas que os he compartido aquí contribuyen a un sujeto desapasionado, a un sujeto más orientado a deshumanizado en el sentido de precarizado y precarizado en el sentido no ya solamente laboral y económico, que los hay en muchos, sino precarizado en el sentido de ver cómo la vida se ha fundido en una suerte de vida-trabajo donde es muy difícil diferenciar vida y trabajo, donde la tecnología viene siempre con nosotros y en tanto viene la tecnología, el trabajo también viene con nosotros, donde se dificultan los lazos con los otros y los tiempos compartidos con los otros y por tanto se dificulta la ciudadanía. Y en esos contextos de dificultad de lo ciudadano, en esos contextos de dificultad de la subjetividad más emancipadora, es fácil hablar de contextos de deshumanización. Es fácil también hablar de contextos de deshumanización. Tú lo relacionabas con la inteligencia artificial. Para mí la deshumanización en relación a la inteligencia artificial tiene mucho que ver con esta idea de Cacionel que os compartía, que creo que representa muy bien cómo así como la posverdad favorece desigualdad y la aumenta, una inteligencia artificial o una cultura algorítmica apoyada exclusivamente, fomentada desde una cultura mercantilista y movida exclusivamente por el capital, favorece un mundo más desigualitario. Un mundo más desigualitario donde los privilegiados, donde se va a normalizar esa inteligencia artificial que hace que cuando tenemos cualquier consulta que tiene que ver con nuestra salud, con el estado de nuestras cuentas, con el recibo del agua, con la multitud de tareas que forman parte de esas vidas de trabajo, donde está también la propia autogestión, porque la autogestión es muy interesante cómo esa inteligencia artificial no nos está ayudando a quitarnos burocracia, y esto en las administraciones públicas lo tenemos muy claro. Esta nueva digitalización de inteligencia artificial está aumentando las burocracias, estamos sobrecargados de trabajos que nos deshumanizan, que nos hacen sentir más máquina que humanos. Esta es una expresión que en los testimonios que yo recojo cuando hago trabajo de campo se repite porque las personas se encuentran, esos interlocutores que nos encontramos cuando hablamos por un problema personal que tenemos, y primero pasamos por la aplicación de inteligencia artificial que nos ubica 1 o 2 y llegamos finalmente a humanos, pero son humanos tan precarios, porque mañana o pasado seguramente no estarán allí, que son casi máquinas. La respuesta que nos pueden dar es la que forma parte de una casilla determinada. Esa es una terrorífica forma de deshumanización, la conversión de los humanos en engranajes de la máquina. Frente a esa forma de ser leídos y respondidos por máquinas, los privilegiados cuentan con personas empáticas que te puedan responder y además que tienen el gran tesoro del tiempo, que es el que no tenemos los demás. Los demás, al no tener tiempo, acudimos en nuestras formas de autogestión a la máquina que nos va resolviendo. Por tanto, son formas que se promueven y que estamos viendo ya que favorecen mayor desigualdad. ¿Y eso quiere decir que esto es lo que va a pasar? Afortunadamente, cuando somos conscientes de que aquí hay problemas, es cuando comenzamos a convertirlo en pensamiento crítico, en reflexión, en debate. Esos debates los movilizamos, los hacemos llegar a los políticos y a los colectivos para generar contagio y conciencia social. Y es en ese contagio y conciencia social, es decir, es en ese refuerzo de una ciudadanía que está maltrecha, donde tenemos que intentar equilibrar las formas en las que vamos construyendo un mundo más humanizado. Una última. Pregunta. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la conferencia. Yo creo que ha sido muy estimulante y nos ha sacado de nuestra zona de confort
de pensamiento y eso es siempre muy de agradecer. Y te quería comentar, porque estoy de acuerdo con lo que has dicho de los algoritmos, en el sentido en que da la impresión de que como es tecnología, es una cosa neutra, es una cosa no humana, y me sorprende porque en realidad efectivamente es una obra humana, igual que el arte, pues es una obra humana o la literatura, y entonces se persigue pues un objetivo. Cuando aquí que tenemos enfrente el Pórtico de la Gloria, pues el artista quería algo, ¿no? Y también en la literatura. ¿No crees que falta también esa conexión de decir que las humanidades también entran en el campo de la ciencia y la tecnología? Es decir, que la física no está hecha por marcianos, sino por humanos, y que como antropóloga pues debes de conocer posiblemente la obra de Bruno Latour, en donde se analizó cómo funciona la ciencia, y que eso también nos explicaría, y que sería muy interesante que tuviéramos esa cultura humanística de la ciencia. Claro, fíjate, justo yo estoy en el lugar donde esto es la cotidianidad. O sea, la cotidianidad del trabajo en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales y en el Instituto de Filosofía es trabajar justamente en esta línea, porque son centros de investigación de filosofía, humanidades, antropologías, ciencias sociales, pero están en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde el corazón es la ciencia y en esa ciencia estamos las ciencias humanas y sociales. O sea, nos consideran a nosotros, pero siempre nos consideran con un pie fuera. Y siempre nos considera en esa cierta infravaloración que ha habido por parte de esas otras ciencias que hoy engarzan mejor con los tiempos que vivimos porque son más fácilmente operacionalizables, encajan también en las formas de valor cuantificables y son las que han promovido, las que de alguna manera también han impuesto, han creado una hegemonía de una cultura académica. No sé cuántos aquí venís de la universidad, supongo que habrá muchos. Una cultura académica que se impone sobre las demás, que haya primado que el valor del conocimiento para quien investiga viene especialmente desde publicar en revistas indexadas, acotadas a determinados índices de impacto, operacionalizadas, es decir, todos esos ingredientes que tiene un producto de mercado lo tienen esos criterios que nos piden para esa excelencia también mercantilizada que en contextos académicos como el francés, por ejemplo, no han aceptado. O sea, no quiere decir que lo tengamos que aceptar porque es lo que piden porque no hay otra. Hay otras maneras, hay otra diversidad, pero hay una suerte de homogeneización que, como está estetizada, endulzada de palabras como excelencia, calidad, pero bajo esas palabras se esconden lógicas mercantilistas que han sobrepuesto esa cultura, una cultura científica que no ha dado, hasta hace muy poco, no ha dado lugar y réplica y no ha empatizado con esa cultura de las humanidades y las ciencias sociales. Y en ese trance estamos. Cierto que hay muchas singularidades y muchos pensadores que han estado ahí y podemos hacer una lista larga, pero ha habido una cierta separación. Cada vez más se promueven romper esas. En el CSIC, por ejemplo, hay algo que yo que salí de la universidad por problemas de visión y de audición, en el CSIC encontré algo muy positivo, y es que mientras las universidades todavía se rigen por estrictas áreas de conocimiento donde todo lo tienes que hacer en la casilla determinada y haces un currículum y tienes que hackear el currículum para que las palabras clave estén incluidas y por tanto seas valorado positivamente. Esas formas que critico en el bucle invisible, en contextos como el CSIC, esas áreas son constantemente revisadas e inscritas en áreas como vida, sociedad. En áreas de este tipo tienen cabida
por ejemplo, las matemáticas, la filosofía, y en espacios, en instrumentos como redes o plataformas como la de inteligencia artificial, que da espacio a personas que están trabajando en antropología, en ética, en inteligencia artificial, para crear esos intercambios. Esto estamos aprendiendo a hacerlo y sabemos que es esencial. Un reto, por supuesto, es intentar llevarlo a la divulgación y a la sociedad, y yo creo que un reto importante también es llevarlo a la información, el vernos, o sea, que la información también se vea impregnada de esa disolución de áreas que en este caso yo creo que tenemos que hacer interactuar. Una última pregunta. Muy rápido. Un minuto, micro. Sí, disculpad mis respuestas extensas. Muy rápido. Si estamos sumidos en el entretenimiento máximo que nos hace súper felices, como decía Huxley en El Mundo Feliz, él hablaba de la droga soma, aquí son los likes de las redes sociales. Si eso es así, que toda la sociedad expone su intimidad en Instagram, salen bolas en todos lados, ¿cómo vamos a resolver el problema de la sociedad de la posverdad? Es irresoluble. Tú hablabas, hay que defender el derecho de intimidad, pero si la gente que está tan cómoda exhibiéndose y teniendo likes no quiere intimidad, ¿cuál es la salida? No hay salida. Es una pregunta un poco trampa, pero tú eres filósofa, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo sí que creo que hay salida y que pasan por la regulación de las redes y por... Es que yo vengo de derecho. No se puede regular la red. Yo vengo de derecho. Si la red la regula, Corea del Norte, China, Rusia. Pero aquí no podemos regular la red. Estamos en una democracia. Es el problema jurídico que veo. Sí. Claramente parte de esa presuposición que sería la más compleja. Pero en relación a la intimidad que se ve, yo creo que has dado por hecho que hay digamos, como una complacencia, un cierto gusto o agrado en cómo muchas personas se sienten cómodos ahí. Pero cuando se indaga, cuando se conoce lo que hay detrás de muchas de esas historias que están osadas, se ve la ansiedad de estar sometidos al escrutinio público. Se ven formas de vida que duelen y que posiblemente generarán también movimientos contagiosos, como lo que pasó hace algo más de un año con la Gran Dimisión en Estados Unidos, que nadie daba o sea, nadie podía imaginar, o sea, todos imaginaban que siempre va a haber pobres que trabajen como precarios, pero no imaginaban que si todos los pobres se aliaban, en este caso, si todos los pobres se despedían, todo quedaba paralizado, ¿no? Yo creo que en este caso puede haber movimientos por parte de la propia ciudadanía, incluso movimientos generacionales, el hecho de que esas generaciones van cambiando y van abandonando esas redes que ya no responden. Por ejemplo, una red como Facebook es una red que para muchas personas ya está como fuera de lugar y de época, y pasará con otras muchas, porque esa caducidad que proyectamos sobre la información también la proyectamos sobre las redes. Y creo que esa felicidad a la que hacemos referencia es una felicidad posada, y es una felicidad que no siempre, pero en muchos casos esconde infelicidad, frustración, y lo estamos viendo en los estudios que se están haciendo sobre la adolescencia y los jóvenes y los problemas de salud mental. Las formas de regulación de las que hablo no se limitarían solamente a una regulación de esas empresas, que sería lo ideal, ¿no? El poder construir un mundo en el que la hegemonía del capital no esté por encima de la democracia y de la hegemonía de un poder democrático. Hablo también de otras formas de regulación de los tiempos, donde los propios gobiernos, los propios contextos educativos, las propias comunidades, seamos capaces de generar
normas, formas, pautas de cuidado mutuo, de defensa y protección de los tiempos propios, y en esa línea yo creo que sí podemos intervenir. Terminar con la posverdad. Yo he comentado varias medidas posibles que posiblemente ninguna por sí sola sería eficaz, pero sí que en tanto es una construcción, en tanto que es algo convenido, algo creado, algo estratégico que conocemos y sabemos cómo funciona, es por tanto modificable y es por tanto atajable, ¿no? Lo podemos este tipo de pausas de tiempo para pensarse que son terroríficas cuando ya llevamos mucho tiempo, pero es lo que nos pasa cuando pensamos en voz alta, ¿no? Que a veces, bueno, casi que me quedo con el... Me gustaría pensarlo con más calma, porque creo que has acotado tanto la pregunta en relación a si esto podría hacer algo por la posverdad, y yo diría muchas cosas al respecto, y bueno, mi correo electrónico queda a vuestra disposición para que, no en corto plazo, sino a partir ya de la semana que viene, podamos ir reflexionando, si queréis, un poco más sobre ello. Y disculpas y gracias. Moi ben, moitas gracias. Celebramos que, como dicía o profesor Carlos Elías, que nos espabilase a nosa capacidade de pensar. Vémonos, se lles parece, ás 17 horas con esa mesa redonda con aportacións para actuar contra a desinformación. Gracias.